día después de la debacle del Fútbol Club Barcelona, sentía que más que nunca era necesario un vídeo como este. Y mirad, antes de empezar, si venís a buscar una especie de mofa exagerada, una ridiculización hasta el extremo, con música cómica, con alardes de fanatismo madridista, creo que estáis muy equivocados, porque este no es ese tipo de vídeo. Es más, este no es ese tipo de canal. Está claro que alguna vez pues haces bromas, haces chances, debido a que la rivalidad es la que es, pero de verdad, cada vez que digo algo tanto del Real Madrid como del Fútbol Club Barcelona, lo hago desde la máxima sinceridad, desde la máxima capacidad de argumentación, e igual que cuando el Barcelona ha hecho cosas buenas, lo he dicho, el vídeo de hoy creo que es tremendamente necesario, aunque sea doloroso. ¿Por qué? Porque, insisto, lo voy a hacer desde la máxima capacidad de razonamiento, aportando pruebas, aportando hechos palpables, fehacientes, nada que yo me pueda inventar, ni sensaciones etéreas producto de ser aficionado del Real Madrid. Y es necesario este vídeo por dos motivos. En primer lugar, porque tenemos que aprender también, los aficionados del Real Madrid, porque en mi vida había visto un club, y ya no hablo de equipo, un club en el que de forma estructurada, de forma absolutamente extendida por todo el organigrama del Fútbol Club Barcelona, como os decía, no había visto jamás algo tan exagerado en cuanto a máquina de excusas. Una excusa, otra excusa y otra excusa, y siempre mirando para afuera, y siempre la culpa es de los demás. Y precisamente por eso, porque no quiero que el Real Madrid caiga en este tipo de actitudes, yo voy siempre a tenerlo en cuenta para poder advertir de que nunca debemos ir en esa dirección. Y además también creo que es necesario hablar de ello, porque en muchas ocasiones los discursos del Fútbol Club Barcelona salpican directa o indirectamente al Real Madrid. Y mirad, empezando ya a desgranar todas y cada una de las mentiras de los discursos que lleva pronunciando el Fútbol Club Barcelona a través de Xavi, a través de Laporta, a través de los jugadores en los últimos tiempos, vamos a empezar con una actitud que yo creo que es evidente, y es que todo lo que le ocurre al Fútbol Club Barcelona, todo es, como os decía antes, culpa de los demás, todo son campañas orquestadas y montadas por una especie de poder establecido que busca la destrucción de un club tan humilde como el Fútbol Club Barcelona. Hasta tal punto es mentira esto de las campañas, hasta tal punto es mentira que todas esas desinformaciones, todos esos comentarios con mala intención salgan de fuera, que los primeros que viven en una hipocresía constante son los culés. Es más, son los máximos responsables. Mirad, Lluís Mascaró, director del diario Sport, titulaba el 7 de septiembre, hace apenas un mes, que a este Barça ya le alcanza para soñar. Pero es que 4 días antes, Mascaró había dicho que este Barça ya es un gran equipo. Es decir, en palabras de los propios barcelonistas, ni etapas de transición, ni excusas. Y de repente, un mes después, es otra vez Lluís Mascaró el que titula, el día 20 de octubre de 2022, que Xavi no necesita elecciones, sino que necesita tiempo. Y todo esto sumado a que Laporta, en más de una ocasión, lo podéis buscar, todo lo que os estoy diciendo, decía que con él no había etapas ni temporadas de transición, para luego salir y decir que el equipo es un equipo en construcción, que hay que tener paciencia. Es decir, campañitas ninguna, exageraciones de lo que una parte del sector culé llama caverna, absolutamente ninguna. La bipolaridad, la hipocresía, la falta de paciencia, la exageración, hasta el punto de ver a Laporta saltando como un cangurito después de una eliminatoria de Europa League que no significaba absolutamente nada, forma parte, como os acabo de demostrar, del discurso blaugrana. Pero es que además, J. Jordi, uno de los baluartes de la caverna va contra nosotros, Florentino es el que maneja los hilos y nosotros somos los pobrecitos que tenemos que luchar contra Goliat. Ese J. Jordi, y no Tomás Roncero, ni youtubers madridistas, ni nada por el estilo, era el que también afirmaba que ya estamos aquí para ayer, en el chiringuito, justo después de la derrota frente al Bayern de Múnich, afirmar que es que al Barcelona no le da, que hay que tener paciencia.
y esta absoluta montaña rusa de hipocresía es culpa del Barcelona, no es culpa de los demás. Pero es que otra de las mentiras que ha caracterizado al FC Barcelona es que son maestros de la exageración. Nos decían a nosotros que Vinicius, Balón de Oro, se reían, jiji, jaja. Pues bien, Vinicius, campeón de Europa, gol en la final y entre los 10 nominados al Balón de Oro, entre los 10 mejores jugadores del mundo como mínimo. Pues bien, a fecha 2 de diciembre de 2021, era Laporta el que decía que Dembélé era mejor que Mbappé, y el 2 de febrero de 2022 lo confirmaba en la presentación de Adama Traoré. Sigo pensando que Dembélé es mejor que Mbappé. Estas eran las palabras de Joan Laporta. Así que, ¿quién se está poniendo piedras en el camino? ¿El propio Barcelona? ¿O resulta que somos los demás, los que nos inventamos las cosas y los que atacamos al pobre Eric García, ¿no? Ese Eric García que se mofaba de Vinicius. Tenéis las imágenes del penúltimo clásico en YouTube, y luego en rueda de prensa salía como a medio llorar pidiendo que él solo tiene 21 años y que es normal tener errores. En fin, más hipocresía. Pero es que otro de los errores en los que ha caído el FC Barcelona es el encabezonamiento en convertir a ciertos símbolos de su historia en ídolos de fe, como si fueran enviados de Dios a los que no se puede ni criticar. Primero fue Koeman, que venía como héroe de la primera Copa de Europa, y lo terminaron echando en un avión y con la afición pegándole patadas a su coche. Luego fue Piqué, muy gracioso y muy defendido, cuando con una falta de educación tremenda, pasándose 3 pueblos, faltando al respeto a absolutamente todo el mundo, se metía con el Real Madrid. Piqué era la bandera y la seña del barcelonismo. Y ahora que las cosas no van bien, ahora que el Barcelona no gana ni a la de 3, Piqué es el culpable y hay que echarlo porque es el mal del barcelonismo. Es decir, otra vez la hipocresía, la radicalidad de cambios de actitud que no tienen ningún sentido. Ahora, evidentemente, el que no se puede tocar es Xavi. Acumula una lista de fracasos absolutamente sin parangón, con récord de partidos perdidos, pero por supuesto no se puede ni hablar de él, ni mirarle a la cara, ni discutirle. ¿Por qué? Porque si haces eso, es que le tienes miedo, es que claro, es catalán, es que claro, representa al barcelonismo, cuando nada más lejos de la realidad. Simplemente se le critica porque a nivel de resultados, la verdad es que su trabajo está siendo bastante nefasto. Pero no pasa nada, llegará el momento en el que también esto se acabará y dará igual. Llegará otro al que si no lo hace bien, solo se le atacará porque los de la caverna y los castizos le tenemos envidia y no sé qué más. Es decir, otro que meterán a la trituradora y otro que sacarán, como pasó en su momento con Setién, que en el primer partido lo elimina el Athletic Club de Bilbao de la Copa del Rey, y ya vendían que se veía cambios. Pues bien, ahí acabó, con el 8-2 del Bayern de Múnich. Y en este sentido, otro de los errores del FC Barcelona, que por supuesto echa balones fuera pero no acepta, es la maravillosa responsabilidad delegada, que la culpa siempre es de los demás, que si la UEFA va contra nosotros. Este era el mensaje que dejó caer Xavi cuando no le pitaron un penalti que era clamoroso, evidentemente contra el Inter. Pero mi pregunta es, si la UEFA va contra vosotros, porque habéis dicho que lo hacen a propósito, que es todo un sistema montado desde Ceferín llamando a los árbitros para que perjudiquen al Barcelona, ¿por qué el día de la remontada o del intento de remontada contra el Inter en el Camp Nou, Dembélé le pega una patada a la altura de la rodilla a un jugador del Inter delante del árbitro, pero aún así existiendo VAR, no expulsan a Dembélé? Es decir, si os quieren fastidiar, si la culpa es de la UEFA que os quiere poner piedras en el camino, ¿qué mejor oportunidad que el día que podías remontar y por lo tanto depender de ti mismo para dejarte con 10 y que lo tuvieses más difícil? En fin, excusas y más excusas que no se sostienen. Xavi, la temporada pasada en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal, en un partido en el que hubo mucha polémica a favor del FC Barcelona, dijo que nunca hablaría de los árbitros porque es una tarea tremendamente difícil. Y fijaos, cuando su equipo es aplastado por el rival, se agarra a ciertas decisiones porque cuando le benefician él, por supuesto, lo olvida, y entonces sí que pasa a hablar de los árbitros. A ver, sé más inteligente. No digas que no vas a hablar de los árbitros, admite que te han beneficiado para así poder criticarlos cuando te perjudiquen. Pues bien, otra piedra más en la mochila que entorpece la visión del culé, el análisis, le hace creer que todo es culpa de los demás, de los arbitrajes, cuando nada tiene que ver el árbitro con que sean varios los partidos ya
tanto en Europa como prácticamente en España, en los que no chutas a puerta, porque solo tenéis que mirar, por ejemplo, sin ir más lejos, qué hizo el Barcelona en el Clásico en toda la primera parte. Y luego, por supuesto, otra mentira en la que viven encerrados. Yo me estoy hasta agobiando por la cantidad de trabajo que tiene el culé promedio para dejarse de todas estas excusas que son muy bonitas para irte a dormir un poquito más contento si tienes 3 neuronas, porque la vida consiste en enfrentar las situaciones de verdad y en exigirte a ti mismo, cosa que no están haciendo. Otro de los temas es el famoso estilo. ¿Pero qué estilo, señores? Tengo amigos culés, de esos del estilo de los que no puedes ni hablar con ellos prácticamente, porque son unos absolutos talibanes. También existen madridistas así, pero os hablo ahora de los culés, que son incluso ellos los que ya están poniendo en duda las ideas de Xavi, entendiendo que es un absoluto obseso, un talibán de este supuesto estilo. Porque, ¿qué me estáis contando cuando el año pasado celebraban como locos victorias en el campo del Mallorca en Son Moix, cuando centraba balones a la olla y Luuk de Jong le sacaba 3 puntos? ¿Pero qué estilo es ese? Cuando llevas a Araujo, a Piqué, el otro día contra el Inter, Lewandowski era, pues eso, colgar balones, y gracias que pilló una y puso el 2-3. ¿Cómo me puedes hablar de que eso también es estilo? Porque menuda trampa, ¿no? Todo es estilo. El contraataque, la defensa, aprovechar los espacios, el toque, centrar balones. ¿Cómo me puedes hablar de eso si eso de tirar la pelota al área contraria y llenarla de jugadores se hace en los campos de tierra de tercera división? Pero bueno, no pasa nada, el problema es el de siempre. El mentirte, el empeñarte en que todo es una campaña para intentar atacarte, porque tienes la razón absoluta. Mirad, en definitiva, con Messi, sin Messi, con Superliga, sin Superliga, con el Madrid, sin el Madrid, con la caverna, sin la caverna, con las palancas, sin las palancas, teniendo a Laporta, con Xavi, sin Xavi, con Florentino de por medio. Todo esto, analicéis como lo analicéis, les ha llevado a la máxima humillación. ¿Qué más les tiene que pasar? ¿Te meten 8 delante de los ojos de todo el mundo en Europa? ¿Te mandan 2 años seguidos a esa competición por la que luchan para clasificarse el Celta y equipos, con todos mis respetos, que no se pueden comparar a la historia del Fútbol Club Barcelona? Pero la elección de muchos es seguir chocándose contra la pared. Y repito, ¿qué más le tiene que pasar al Fútbol Club Barcelona? ¿De verdad se creen que es que todo el mundo les ataca? ¿O no se pueden parar a pensar que a lo mejor analizando el discurso que tienen los demás se darían cuenta de que hay muchas cosas en las que tienen que cambiar y mejorar? Pues lo que os decía, yo asisto atónito ante esta situación. Asisto también con preocupación, o por lo menos siempre con alerta y no dejándolo pasar, porque no quiero que nunca el Real Madrid caiga en eso. Algo bueno que tiene Florentino y que es innegable es que más o menos, pese a ir ganando títulos de forma relativamente constante, está renovando al equipo, no se está conformando. Se ha ido gente como Sergio Ramos, como Varane, mientras en el Barça están haciendo todo lo contrario: dejar a Piqué, dejar a Busquets, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo no quiero que nos ocurra eso. Así que dejad por aquí abajo en comentarios qué es lo que opináis. Pero yo creo que están absolutamente cegados, están absolutamente enceguerados con una serie de mentiras para no aceptar que ya no están al máximo nivel en Europa. ¿Y qué queréis que os diga? Cuanto más sigan así, más años estirarán los ridículos y los fracasos.